No copies nunca la naturaleza. El artista debe ser como el creador mismo. Él mismo debe crearlo todo. Andrei Tarkovsky. El ruso Andrei Tarkovsky fue uno de los cineastas más importantes de Rusia y de la historia del cine mismo. A pesar de no haber dejado una extensa filmografía, sus creaciones son realmente bellas. Su cine se ha caracterizado por la gran laboriosidad y una exigencia y precisión máxima, aparte de formar parte de un estilo de cine anticomercial. Tarkovsky tenía una especie de diario, en la que plasmaba numerosas ideas que utilizaba durante los procesos de creación para sus obras, las cuales iba perfeccionando y modificando según la experiencia que adquiría durante el transcurso de su creación. En el caso de este director, sus apuntes e ideas fueron plasmadas en varios de los libros que publicó durante el transcurso de su vida, como es el caso de su libro titulado Esculpir el tiempo. En este libro, Tarkovsky juntó sus reflexiones sobre su trabajo, así como la forma en que entendía el arte y el cine. A continuación, explicaré y resumiré algunos de los puntos a los que Andrei se refería en este libro, específicamente en el capítulo La imagen cinematográfica, donde nos cuenta acerca de sus reflexiones y su percepción de las características del cine, las cuales ejemplificaré con un grupo de películas. Perdida, de David Fincher, Chicago, de Rob Marshall y Blade Runner, de Ridley Scott. Tarkovsky dice que el ritmo es el encargado de regular la manera en que el tiempo fluye en una toma. Es por eso importante que se rellene el tiempo con sentimientos reales y verdaderos, que puedan transmitirse como en la vida misma. Poniendo un ejemplo en Blade Runner, podemos notar una trama lineal en la que pasamos por los mismos procesos de investigación por los que pasaba Rick Deckard durante su búsqueda de los replicantes fugitivos. En el caso de Chicago, el director se encargó de que no notáramos el cambio entre la vida de nuestros personajes y los repentinos números musicales con los que se representaban las situaciones por las que pasaba Roxy, resaltando también sus problemas y lo que sentía, aunque de una forma musical. En la película Perdida, el ritmo a veces es algo tedioso y algo lento, ya que vivimos prácticamente cada momento de la vida de Nick después de la desaparición de su esposa, así como las complicaciones y obstáculos que tiene que pasar para encontrarla. Andrei reflexiona en su libro acerca de la importancia y el cuidado que se debe tener a la hora de manipular y realizar el montaje de las tomas y el flujo de tiempo que se conlleva durante la formación de la obra, teniendo cuidado en que no se perciban los cortes ni la manera en que el director esculpe el tiempo en una cinta. En Blade Runner no hay mucho que resaltar, ya que como mencionaba en el punto anterior, la historia sigue una trama lineal meramente enfocada en la búsqueda de los replicantes, donde avanzamos y vamos descubriendo pistas junto a Rick Deckard. Como comenté en el punto anterior, el director de Chicago hacía repentinos saltos en los que nos presentaba números musicales, que a pesar de ser claramente imaginados por Roxy, la transición entre la realidad y la fantasía era bastante suave, debido a la clara relación de las coreografías con lo que nuestra protagonista vivía en su contexto real. La manera en que corría el tiempo en Perdida era bastante real y elocuente, debido a que la manera progresiva en la que corría el caso de la desaparición de Amy, y aunque de vez en cuando observábamos flashbacks de su relación, estos eran justificados y aportaban al ritmo y a la manera en que se desarrollaba la historia. El director hace énfasis en que se debe ser fiel a la idea central de la película, sabiendo en todo momento la finalidad y aquello que se busca transmitir, ya que a esto se debe la poética en el cine. En Blade Runner, desde el principio se nos plantea el conflicto de la historia, en el que existe una clase de robots llamados replicantes, los cuales, debido a sus capacidades avanzadas, fueron declarados como ilegales. Este conflicto inicial se desarrolla y permanece fiel durante el transcurso de nuestra historia, ya que justamente Rick Deckard, como un Blade Runner, es el encargado de cazar a un grupo de replicantes que escaparon, acompañándolo así durante toda su búsqueda. En Chicago, durante la primera secuencia nos presentan a la protagonista, Roxy, así como su anhelo por convertirse en una bailarina, el cual la envuelve en un conflicto en el que asesina a su amante, terminando así en la cárcel. Los valores, las actitudes y objetivos de Roxy quedan claros desde el principio y aunque van cambiando según avanza la película, siempre se es fiel a la idea original. En Perdida, al parecer es un poco diferente. Desde un principio podemos notar que algo no está bien, lo cual se puede percibir durante el resto de la película. Sin embargo, a pesar de que la idea original es encontrar a Amy desde el principio, conforme continuamos con la historia, los roles cambian, así como los objetivos e ideas de los personajes. En un principio, Nick parecía ser el propio culpable de la desaparición, pero luego de saber la verdad y lo que hizo Amy, llegamos a tener una empatía por Nick y de creer que Amy sería la villana.
El propio guión de esta película sirve y evoluciona con el objetivo de hacernos cambiar de parecer y continuamente dudar del verdadero significado de lo que hace Amy y lo que estamos viendo en pantalla, lo cual nos pone a pensar de qué manera concluirá esta historia. Para Tarkovsky, la imagen sería una fiel representación de la vida misma, de la verdad, representando así elementos cotidianos y fáciles de identificar, pero que al mismo tiempo nos generen misterio e incertidumbre, con el fin de crear algo que jamás hayamos visto. En el caso de Blade Runner, podemos ver un futuro distópico, que aunque realmente no todo es una representación de la vida misma, sí es una representación de lo que podría ser la vida misma en un futuro, y justo ahí es donde se genera el misterio, en la incertidumbre de pensar cómo sería nuestra vida cotidiana en un mundo como el que nos presenta esta historia. En Chicago, la película nos muestra una época y elementos de los años 20, que a pesar de no ser de nuestra vida misma, sí son elementos fáciles de identificar. El misterio y la incertidumbre a la cual se refiere Tarkovsky estaría impregnada en el chisme y la farándula que rodea la vida de Roxy, gracias a la manipulación de su abogado Billy Flynn. En Perdida, hay claramente una fiel representación de la vida misma. La desaparición de Amy se da en el presente, por lo que no hay mucha diferencia con nuestra vida cotidiana, y es fácil reconocer todos los elementos que aparecen en la película. La presencia del misterio estaría evidentemente en el caso de la desaparición de la esposa de Nick, y el desarrollo de esta daría pie a mayor incertidumbre. Según Andrei, el guión no debería ser explicado en su totalidad al actor, con el fin de que su interpretación ante los contextos de la grabación sea lo más orgánica y genuina posible, de forma que el actor se pueda tomar la libertad de vivir la historia a su manera. En Blade Runner, las actuaciones y los propios personajes son bastante superficiales, pues el ritmo de la película ni el guión abren paso a profundizar en ellos, por lo que el trabajo y la actuación se ven muy limitados. Las ambiciones y objetivos de los replicantes son claros, sin embargo, realmente no se logra ver más allá de ellos. El propio personaje de Harrison Ford, Rick Deckard, se ve como un personaje frío y serio, sin que podamos observar ninguna motivación ni nada que haga que Rick siga con su aventura. En Chicago, las motivaciones emocionales o materiales de los personajes son muy claras, por lo que logramos meternos en la cabeza de ellos y observar los momentos más íntimos de cada una de las actuaciones. En Perdida, las actuaciones de los involucrados en el caso de Amy son bastante creíbles y las formas en que reaccionan y se comportan también son bastante lógicas a pesar del extraño caso de desaparición. Tarkovsky dice que el uso de la música debe ser con el fin de hacer énfasis en los sentimientos que se le busca transmitir al espectador y así poder llevar el mismo ritmo y tono de la película como el director lo desee. La música de Blade Runner, hecha por Vangelis, es sumamente efectiva a la hora de contextualizarnos en el mundo de la película. Los sintetizadores, los instrumentos electrónicos y los ecos nos hacen darnos cuenta de la presencia de la distopía y la tecnología, enfatizando principalmente en la importancia de esta en la historia y el gran papel que tiene en este futuro ficticio. En Chicago, la música hecha por John Kander, los tambores, las trompetas, el piano y los saxofones junto con los números musicales nos hacen poner énfasis en la importancia de las bailarinas para esta película, así como la ostentosidad de este espectáculo y cómo la vida misma es parecida a una propia coreografía. En Perdida, el soundtrack hecho por Atticus Ross y Trent Reznor es justamente lo indicado para representar los sentimientos por los que Nick y el espectador pasan durante el transcurso de la historia. Las notas largas, los lejanos secos y los violines son los perfectos acompañantes para una historia que no nos deja nada más que incertidumbre y un vacío moral.